Unidad número 2. De las ciudades-estado a los imperios. Estado. El Estado es una suma de instituciones públicas encargadas de resolver los problemas de la sociedad. El gobierno es una institución política dentro del Estado y se encarga de dirigir todas las otras instituciones estatales, por ejemplo, el ejército, las escuelas, hospitales, etc. Los primeros gobiernos fueron monarquías absolutas o autocráticas, es decir, todo el poder lo tenía una sola persona y la sociedad creía que Dios o los dioses lo habían elegido. En la actualidad, el gobierno son repúblicas o monarquías. A partir de la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, surge una nueva forma de gobierno en donde el poder está dividido, para evitar el abuso de poder. Es lo que se conoce como república en Argentina, Brasil, Rusia o Estados Unidos, o monarquías parlamentarias, en donde todavía existen los reyes, pero también existe un primer ministro elegido por el pueblo, por ejemplo, en Reino Unido, Holanda y España. Otras instituciones que forman el Estado. El ejército es una institución más del Estado y cumple una función elemental, la defensa del territorio y sus habitantes. ¿Por qué es necesario que el Estado cobre impuestos? Los impuestos que cobra el Estado son necesarios. Sin ellos el Estado no puede pagar sueldos a los empleados públicos, por ejemplo a los docentes, ni puede construir escuelas, hospitales, puentes ni caminos. En la época de la Mesopotamia se cobraba lo que se llamaban tributos, es decir, que la población tenía que pagar con sus productos lo que producía cotidianamente o con su trabajo al Estado. ¿Por qué son importantes las leyes? Las leyes son necesarias para limitar el abuso de poder por parte del Estado, pero también controlar y ordenar a la sociedad para que ésta no abuse de sus libertades, es decir, de sus derechos. En la Mesopotamia, la ley más antigua que se conoce es el Código de Hammurabi y su ley más conocida es la que dice ojo por ojo, diente por diente. En la actualidad, las leyes que nos regulan en nuestro Estado es la Constitución Nacional Argentina. ¿Cómo y por qué surgen los estados? La necesidad de asegurar la comida va a llevar a los nómades a asentarse cerca de las fuentes de agua y establecerse. En esta imagen satelital podemos ver el río Nilo, el Mar Rojo y los ríos Tigris y Éufrates, es decir, lo que se conoce como la media luna fértil, en donde se van a ubicar las civilizaciones más antiguas conocidas. Estas civilizaciones, al principio, son simplemente aldeas sedentarias, primer asentamiento agrícola. Al principio solamente van a ser pequeñas aldeas en donde toda la población son iguales entre sí y se dedican al cultivo de sus tierras. Excedente de comida. La construcción de obras hidráulicas por parte de estas personas va a permitir que sobre comida, lo que se conoce como excedente, lo que lleva al surgimiento de nuevos sectores de la sociedad, ya que no todos tienen que trabajar y la sociedad se vuelve más compleja. Sociedades hidráulicas. Se va a necesitar a alguien que dirija la construcción de obras en los ríos para encauzar el agua hacia nuevos campos, para producir más comida. Por eso va a surgir un jefe. A estas sociedades se le conoce como sociedades hidráulicas. Concentración del poder, el rey. El jefe se va a transformar en el rey y va a tener todo el poder. Pero también aparecen otros funcionarios necesarios para ordenar esta sociedad. El escriba, el cobrador de impuestos, los que limpiaban los canales, el ejército para proteger todo.
y los sacerdotes, que cuidaban los cereales que guardaban en el templo. ¿Por qué es importante la escritura? El surgimiento de la escritura en el mundo se relaciona directamente con el surgimiento de los estados. La escritura más antigua se encontró en una ciudad en la zona de la Media Luna Fértil, es decir, entre los ríos Tigris y Éufrates, en donde hoy está Siria, Irak e Irán. Irónicamente, donde surgió la civilización es hoy un lugar en guerra, donde no hay civilización, es decir, no hay Estado que resuelva los problemas de su sociedad, sino que la destruye. Escritura más antigua. La escritura va a surgir para las leyes, el Código de Hammurabi, para registrar todo lo que se produce, los tributos, los nacimientos, las muertes, la historia, la cultura. Lo que queda de ese mundo hoy. Gracias por trabajar tan arduamente. Los invito a investigar sobre nuestras primeras ciudades-estados en América, los incas, los mayas y aztecas. Elegir una de las civilizaciones precolombinas y caracterizarlas: ubicación, tiempo, organización política, método de producción, productos económicos, organización social, arquitectura, religión y todo lo que te llame la atención. Muchas gracias, chicos.